Continuamos con Círculo Virtuoso, amables televidentes. Terminamos antes de irnos a la pausa con Jorge Luis Beltré y nos ha encandilado con la música, la difusión del arte como corresponde. Y en lo que es la difusión de lo que es la cultura, mis estimados televidentes, y hablando pues de esta temática del nivel educativo de nuestro país lamentablemente, siendo sinceros, no es un país lector. Sin embargo, hay todo un esfuerzo que corresponde a que se acreciente esa pasión por la lectura. Si hablamos de una pasión por la lectura, es pues que uno tiene que no solo leer, sino estudiar el libro, ¿no? Sacar los análisis correspondientes. Pero hay todo un esfuerzo por el mundo editorial, donde de repente ya no se trata pues de un libro donde es bastante copioso en lo que corresponde a el contenido en texto, ¿no? Líneas y líneas, sino también lo que es el ilustrado. Pero en el otro aspecto también está lo que es esa competencia del mundo digital, amables televidentes. Es consabido por todos nosotros, pues, que eso de alguna manera ya va ganando terreno, ¿no? Con los smartphones, los celulares, donde tienes todos los aplicativos o te compras el equipo correspondiente para poder, digamos, descargar o comprar tu libro virtual y poder estudiar, ¿no? Y se va desprendiéndose de lo que es el soporte de papel del libro. En ese sentido, yo tengo el privilegio de contar con un profesional que conoce bastante de esta materia. Viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Decana de América. Trabaja ya muchos años en el mundo editorial, ¿no? Conoce mucho este negocio, cómo es incluso pues estas grandes editoriales que se fusionan, se unen para hacer fuerza, pero paralelamente también al dejar un mercado ahí descuidado ingresan pues estos pequeños grupos también que están innovando y en una sana competencia tratando de cubrir esos espacios que las grandes editoriales descuidan, amables televidentes. Sin mayores preámbulos, doy la venida a Ángel Álvarez Castillo. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, Juan, muchas gracias por la invitación. ¿Qué Y tal? Me comentan que estás en un proyecto nuevecito, La Casita del Sapo. Coméntanos cómo va el proyecto. bueno, sí, el proyecto lo hemos lanzado en la quincena de junio. Es una Ya. librería infantil juvenil en Barranco. En Barranco. Sí, con una Ya. propuesta específicamente de material infantil, Ajá, sobre niños. todo Ya. ilustrado, Ujú. donde la idea un poco de visual de la misma librería es que los libros estén exhibidos Ya. permanentemente de cara. Hablamos de un formato de libros que no deja nada al azar, desde el formato, la ilustración, los colores de la portada. Es un libro Claro. que te habla desde que está cerrado. Entonces la idea es que en la librería los libros vivan y conversen contigo desde que estás ingresando a ella. Ya. No, no menospreciamos el formato de exhibición del lomo, que tiene otras ¿Correcto? intenciones, que Ya. obviamente busca una amplitud bibliográfica más que Ya. una exhibición de libros escogidos. Nosotros estamos priorizando más bien una selección Ujú. muy esmerada del material infantil ilustrado, trabajando Perfecto, mira. con Ya. editoriales específicamente enfocadas en el libro infantil, Ujú. que además consideren al niño como no como una persona vacía de contenidos a la cual hay que explicarle las cosas con demasiado Sino detalle, como si que su ellos mismos vayan entendimiento, descubriendo, ¿consideras? ¿No? que no solamente que descubran, sino que además haya un diálogo con los contenidos que traen Ah, ellos, ¿no? excelente. Buen enfoque. Con sus maneras de entender el mundo también. Correcto. Entonces, Ya. estas editoriales están enfocadas a establecer ese diálogo y es por eso que estamos enfocados en este tipo de Claro, material. y considero que vas a tener todo un enorme trabajo, ya lo estás viviendo, ya lo estás experimentando, y cómo acercarte a esa población que entiendo que es bastante amplia, ¿no? Pero esa conexión que tiene que haber, porque de alguna manera tienes que vincular de repente con los padres, hacer campañas, eventos donde pues acudan niños y se den con esa grata sorpresa de que hay toda una innovación en la casita del sapo. ¿Cómo están haciendo ustedes? Sí, de acuerdo. Nosotros, bueno, desde que hemos venido macerando la idea,
Ya. eh, que se ha dado a lo largo de los años dentro del trabajo que he venido desempeñando tanto en el mundo librero, que trabaja de la mano con el mundo editorial, que es el productor, el principal Exacto, productor claro. de contenidos. Ujú. eh, es que es necesario que para que esto realmente establezca un diálogo con la sociedad, eh, establecer acciones que generen una especie de tejido social, ¿no? Genial, O sea, ya. trabajar con los colegios, trabajar con las entidades que Ujú. acercan actividades diversas a los niños, que dialogan con los padres, que permiten además su Correcto, correcto, participación. ya. Entonces, venimos activando talleres de creación, Talleres de creación. talleres de manufactura, de libros, o sea, Ya, estamos haciendo talleres cartoneros, estamos haciendo talleres de arte que se detonan a partir de la lectura de un libro, ya. en donde también participan los padres. Creo que finalmente la labor Ujú, de una librería como espacio de difusión cultural es ujú. no solamente tratar de presentarse y tener una oferta atractiva, sino tratar de generar un diálogo con la sociedad en la que está inserta, ¿no? Genial. Este, Ahora, en el otro ámbito, veo que es bastante innovador tu proyecto, que ya está, digamos, trajinando ya, ¿no? Y próximamente tendrás la evaluación correspondiente de los primeros 4 meses, el primer medio año, el primer año. Bueno, tienes todo un trajinar duro ahí por delante. ¿Cómo estás evaluando lo que corresponde ya al mundo digital? Porque ya, ya viendo en perspectiva, pues los niños que nacen, lo primero que ven, un smartphone celular y se encandilan con los colores y las lucecitas. ujú, ujú. Y si eso lo trasladas al ámbito del libro electrónico, el ebook que descargas y tienes ahí la facilidad de no cargar el peso, y si vas en un bus, no tienes nada de peso, no necesitas el resaltador, De acuerdo. pero ¿qué es lo que están considerando ustedes ahí? Porque hay todo un tema ahí de tecnología, ¿no? Que tiene que Ujú. ser necesariamente incorporado en tu proyecto, ¿no? De hecho, hay una serie de nuevos lectores Ujú. eh, y futuros nuevos lectores Claro, cuya interacción con el libro es distinta a la nuestra, ¿no? cierto, A la de nuestra generación, ¿no? así es. Eh, entonces, lo que yo considero es que finalmente, desde el lado editorial, desde el lado de Ujú. las librerías, hay un trabajo de difusión de contenidos. O sea, estos Correcto. contenidos durante muchos años han tenido un formato específico, que es el formato del libro, Ujú, que es el así es. formato que permitió que se masificara la cultura, ¿no? Y esto ha venido Claro, progresando a lo largo del tiempo, desde que se descubrió la imprenta hasta nuestros días. así Eh, es. Siempre se han encontrado formatos diversos para transmitir el conocimiento. En su momento, cuando no Ujú. existía la imprenta, lo que se utilizaban eran Mm, los poemas con medidas y rimas exactas que nos claro, permitían memorizar y así trasladar la información a así las es. futuras generaciones. O sea, para Ajá. mí, en realidad, el tema del cambio de soporte es un fenómeno normal y natural que se ha venido dando a lo largo del tiempo durante la historia y la evolución de la humanidad y de la transmisión del Claro. conocimiento. No creo de que sea literalmente una competencia, pero Ya. sí a nivel comercial, las grandes editoriales tienen toda una cadena de suministros atrás de ellos, ¿no? Hablamos de los productores de papel, los productores de tinta, las personas que se dedicaban en su Y se momento a dinamiza generar. todo eso, sí. Claro, Claro, claro que es toda una industria que está atrás de claro, eso, así es. que obviamente tiene mucho temor por lo que viene sucediendo, o sea que obviamente hay una cadena de suministros ahí que deja de alimentarse Claro. y de generar Muchos intereses contenidos en también. ese formato, Claro. por supuesto. Pero honestamente yo sí considero de que si es que la Claro. intención del mercado es sobrevivir y seguir aportando con un conocimiento eh, que merezca transmitirse y trasladarse y Claro. perennizarse en el tiempo, va a haber que ir modernizando tanto desde el lado editorial los formatos para Ujú. hacerlos más atractivos y competir con toda la parte de imagen que es muy atractiva, ¿no? Las películas, los videos, las series ahora, los nuevos formatos de distribución de las series tipo Netflix, que son formatos de alquiler, ya están comenzando a aparecer este tipo de formatos también Así es. en el mundo digital, ¿no? Las librerías de Claro. alquiler, las bibliotecas de alquiler. Sí, Ángel, es cierto lo que dices. Y
pero ya viendo la realidad del cliente o del consumidor peruano es bastante exigente, como podrás tú darme la razón, ¿no? El cliente peruano o el consumidor de lo que es la cultura, los libros, todo este ámbito que estamos conversando, pues exige mucho. Sí, de Y acuerdo. seguramente cuando, en el caso de tu proyecto, la casita del sapo, pues ahí no va a faltar clientes que van a decir, oye, pero mírame, la casita del sapo tiene que competir como las grandes igual para ser buena, ¿no? Eso es lo que dice el cliente. Entonces, de hecho tendrás ya, entiendo, en proyecto tener tu plataforma virtual donde podrás colgar recursos que los niños, los niños que es tu línea donde estás orientado, pues puedan descargar ciertos productos virtuales. Ujú. ¿Cómo estás enfocado? Esta exigencia que el público de todas maneras va a estar ahí pendiente, ¿no? Sí, yo no desestimo como parte del proyecto la evolución hacia un formato de oferta digital. O sea, hablamos de una plataforma de venta online, Claro, la posibilidad de descargar contenidos desde la misma plataforma online, que es algo claro. que ya venimos trabajando eh, Ujú. con mucha pausa, este, eh, Ya. pero pensándola muy bien, en esta primera etapa nuestro interés real es utilizar los elementos gráficos del libro y comenzar a tener un diálogo eh, que considere, además del texto, Ujú. dentro de la propuesta de transmisión de ideas, de Correcto. conocimientos o de sentimientos, de Claro. emociones, eh, la parte textual, sino además la parte visual del libro, ¿no? Correcto. Incluso ahora, como te conversaba, como te Ujú. comentaba hace un momento, estamos trabajando con editoriales especializadas en la producción del material infantil, en Ya. donde no nada es dejado al azar. Hablamos de el formato, el color del papel, el tamaño del libro, o sea, todo tiene una intención. Entonces no hablamos de un libro de texto meramente en donde te enfrentas a letras con Ya. dibujos, sino nos enfrentamos a textos que de repente ni siquiera tienen una sola palabra, eh, eh, que, que también es muy fácil de digitalizar. Pero en Ya. esta primera etapa, sí, nuestra intención real es tratar de forjar una comunicación entre el libro impreso, ilustrado, y los Ujú. niños y la comunidad, ¿no? O sea, para eso Ya. necesitamos, creo, primero tejer un tramado social Ya, un físico tramado de social. Mm. interacción en donde sobre el cual podamos sostener una difusión en cualquier Ya. formato, ¿no? Ahora, hablando un poco del tema que también se abordó hoy día, es la multiculturalidad, ¿no? Y esta situación que hay en desventaja entre las ciudades y las zonas rurales, o los pueblos Ujú, indígenas, o la selva, donde lamentablemente hay una enorme brecha, ¿no? Entre el lector de la ciudad y los que están muy alejados de la ciudad. Y esto es un reto porque si hablamos solamente de la educación ya pues en las ciudades se, digamos, exige bastante, se prioriza, entonces los padres de familia dicen, no, a mi hijo no lo envío a un colegio nacional porque necesito invertir y asegurarme que mi hijo tenga mm. el perfil que corresponde y le envío al colegio particular, ¿no? Y las editoriales normalmente pues se ubican en las ciudades principales, ¿no? Donde ahí está pues el motorcito de la venta, donde ahí está el negocio, ¿no? ¿Qué es lo o qué consideras, tú que eres el experto que conoce el mundo editorial, de este trajinar de las editoriales, qué es lo que le está faltando o no se están poniendo la camiseta de la educación para llegar a todos los lugares más recónditos del Perú con esos proyectos como el tuyo? Bueno, yo, como te comentaba y un poco amplío ese comentario, Juan, Ya, lo que creo es que de alguna manera el consumidor de libros, o sea, si hablamos, o sea, si me pongo los zapatos me paro desde el mercado editorial, que ya, en realidad, además de obviamente ser su especialidad, la generación de contenidos, obviamente son empresas que necesitan lucrar y para eso necesitan claro. eh, La naturaleza de cualquier encontrar empresa, nichos de pues, así mercado y es, todo lo que corresponde a una empresa. así es. Eh, o sea, yo creo de que si bien existe una comunidad de lectores
que obviamente va creciendo y volviéndose más exigente, como ha sucedido en el Correcto. caso de la realidad peruana. O sea, Claro. no va a crecer mucho más si es que no comenzamos a trabajar directamente Ujú. sembrando nuevos lectores, generando nuevas bibliotecas, acercándonos a los colegios. O sea, te lo cuento, he trabajado directamente con muchos colegios Ya. y existe un gran porcentaje de colegios a nivel de Lima, incluso, En no, Lima no a nivel incluso, nacional, mira, ya. sin una biblioteca, sin una persona que gestione la biblioteca. O sea, te presentan su biblioteca y son espacios en donde depositan los libros que reciben como donaciones. Como no invierten, o Claro, no hay presupuesto tal vez también, pues. no invierten, Mm. o sea, Debe haber presupuesto, lo no hay destinan una a otras exigencia. prioridades probablemente. Es probable. O sea, Mm. si hay algo bueno que ha sucedido, al menos a nivel de la propuesta de los colegios, es que la propuesta de valor que le ha dado el Ministerio de Educación a propósito de comenzar a generar los colegios de alto rendimiento, estos nuevos colegios que también han Ujú. entrado a a la currícula del bachillerato internacional. Entonces, Ujú. eso es una oferta gratuita. Correcto. Entonces, a propósito de eso, obviamente los colegios particulares tienen una competencia del Estado gratuita con un nivel académico muy superior, han tenido que comenzar a buscar estándares mayores. Entonces, frente a eso, hay una necesidad de implementar bibliotecas. En esos nichos podrían crecer fácilmente muchas editoriales, podrían crecer fácilmente muchos Ujú. distribuidores, mucha gente que trabaja directamente con los colegios, sin hablar y sin contar la posibilidad de generar bibliotecas, por lo menos en cada Ujú. distrito del Perú. Este, Sería excelente, genial, claro. o sea, y en eso creo que hay una labor de las editoriales de generación de contenidos. No Ujú. solamente hablamos de contenidos en español, podemos En hablar idiomas de diversos, claro. contenidos en quechua, de Que contenidos hecho. en lenguas un poco de comunidades mucho más pequeñas, pero que de alguna manera están Así ávidas es, de así cultura, es. están ávidas de conocer, de compartir, ¿no? Muy bien, Ángel, se nos agotó el tiempo. No te Te preocupes, Juan. deseo éxitos en el proyecto de Muchas la gracias. editorial o la Casita del Sapo, que es una librería infantil, juvenil. Sí, estamos en Y, Barranco, en la cuadra 10. por favor. Ujú. En la cuadra 1025 de Barranco, estamos adentro del Instituto de Arte Edixax, de lunes a sábado. Así que los esperamos. Muy bien, amables televidentes, hemos llegado al final del programa de hoy con Ángel Álvarez de la Casita del Sapo y él va a volver explicando el avance de su proyecto que es muy interesante, muy innovador. Buen fin de semana.